Buenos días, hermanos. Vamos ubicándonos para empezar nuestro tiempo de escuela bíblica. Siempre es un privilegio podernos saludar, podernos ver las caras, compartir. Vamos ahora, hermanos, a encomendarnos a nuestro buen Dios y entonces empezamos nuestro estudio bíblico. Vamos a orar. Señor y Dios, te alabamos y te damos gracias por darnos este nuevo día. Gracias, Señor, por la comunión que tenemos entre hermanos y gracias por permitirnos ahora estudiar tu palabra. Gracias porque nos has hecho cesar de nuestros trabajos y nos has dado este delicioso reposo, Señor, para con tranquilidad, sin estar afanados, sin estar pendientes a otros asuntos, sino solamente al conocimiento que viene de ti. Bendícenos, Dios, al tratar estos temas, te lo rogamos. Ayúdanos a comprender las profundidades y las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, amados hermanos, continuemos con nuestros estudios de bibliología y nos encontramos en la doctrina de la preservación de las escrituras. Tenemos varias visitas, estamos viendo una cuarta parte de esta serie. Creo que va a hacer falta por lo menos una más para poder estudiar bien qué es esta doctrina. Recordemos, hermanos, la preservación de las escrituras es la doctrina que se ocupa de cómo sabemos nosotros que la Biblia que hoy tenemos es la misma que Dios inspiró hace, por lo menos teniendo presente el Nuevo Testamento, 2000 años, y si tenemos presente el Antiguo Testamento, 3000 años y más. La preservación de las escrituras es la que nos trata de informar que Dios, desde que inspiró por primera vez su palabra hasta nosotros hoy, la ha guardado pura. Ahora, les decía, y eso por repaso, nos va a ayudar siempre el repaso, más que estos temas son un poco complejos, que a una manera sencilla hemos de entender que la Biblia no fue dada en español. Obviamente, la Biblia fue dada en otros idiomas. La preservación de las escrituras, si bien trata toda la Biblia, no obstante, digamos que hay más debate y más dificultades en el Nuevo Testamento. Entonces yo les tengo este pequeñito mapa. Todo empieza con fuentes para traducir la Biblia, es decir, alguien desea traducir del griego al español el Nuevo Testamento. Por lo menos para simplificar el asunto, tiene dos opciones. O el texto receptus, texto recibido, o el texto crítico. De alguna de esas dos ediciones del Nuevo Testamento en griego, las personas son las que hacen la traducción. Cada uno tiene sus diferencias. Entonces, el texto receptus es conocido como el texto tradicional, el texto crítico es conocido como el texto moderno. El nombre ya lo dice, es un texto más moderno. El texto receptus pertenece a la familia bizantina, una serie de manuscritos que están agrupados por una familia y se llaman así. Y el texto crítico pertenece a otra serie de manuscritos que están agrupados y se llama familia alejandrina. Esa familia bizantina representa o serían los más de 5000 manuscritos que hay, o sea que es la gran mayoría. Por el contrario, el texto crítico, les pongo una línea directa, está basado principalmente en dos manuscritos, tal vez un poco más. Y de eso, hermanos, de esas dos diferencias, de esas dos ediciones salen diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, del texto receptus sale la Reina Valera, la Sociedad Bíblica Trinitaria, la de 1602. Digamos que cuando Casiodoro de Reina por primera vez hizo la traducción, la hizo con el texto receptus. Y cuando Cipriano de Valera la revisa en 1602, texto receptus. Por el contrario, el texto crítico es de donde salen versiones como Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, entre otras. Y vimos algunos cuadros comparativos en el que notábamos, hermanos, que esas diferencias de versiones no es simplemente que una Biblia dice vosotros y la otra dice ustedes, sino que veíamos que hay versículos que en una aparecen y en la otra no. Por recordar primera de Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Eso aparece en textos receptus, texto más explícito de la Trinidad.
En el texto crítico no aparece. Marcos. Si ustedes están leyendo Reina Valera del 60, por ejemplo, ustedes van a ver que Marcos llega capítulo 16, versículo 20. Pero si están leyendo la Nueva Versión Internacional, les va a llegar hasta Marcos 16, versículo 8. O sea que es desde el 9 hasta el 20, son 12 versículos que están suprimidos. La preservación de las Escrituras entonces trata de decir cuál es la verdadera palabra de Dios. ¿Será que el final largo de Marcos sí es o no? ¿Será que la coma juanina sí es o no? Y así otros más. Y eso, hermanos, estoy aquí en un repaso. Eso prestándole atención a los distintos manuscritos griegos que hay. Estos se pueden clasificar de diferentes maneras. Esto es solamente un recorderis. Veíamos que hay manuscritos escritos a mano, las copias que se hacían del Nuevo Testamento. Algunos son papiros, 96 unidades. Algunos se llaman unciales o mayúsculos, por lo general vienen en códices. Hay 2.812 unidades. Hay otros que se llaman minúsculos, el nombre lo dice, 2.281. Hay otros que se llaman leccionarios, eso es como una especie de dirección de culto de la iglesia, donde aparecen textos bíblicos. Eso sirve para saber cuál era la palabra que Dios inspiró. Hay 299 unidades. Y, ojo, aunque no son manuscritos, las citas de los padres de la iglesia también ayudan a entender el asunto. Doy aquí un ejemplo, y pues un ejemplo real. En el texto Receptus, nosotros en Lucas 22:44 leemos ese texto donde dice que el Señor, cuando estaba orando y estando en grande agonía, sudó grandes gotas de sangre. Eso dice el texto Receptus. Pero si vamos al texto crítico, no aparece. Entonces uno dice, ay caramba, ¿será o no será inspirado? Entonces resulta que el texto crítico es del año, digamos, 350, siglo IV. No aparece. Y un manuscrito del año 1000 sí lo tiene. Pues uno pudiera a priori pensar, no, pues de seguro el texto no era inspirado y desde el 500 hasta el 1000 alguien lo incluyó. Porque en el siglo IV el códice que hay no aparece. Pero resulta que nos encontramos con que Justino Mártir, por allá en el 150, en su diálogo con Trifón, o sea, escribiéndole a una persona, dice, en los escritos de los apóstoles está registrado que el Señor Jesús, estando en grande agonía, sudó grandes gotas de sangre. ¿Qué diríamos? No sabemos cuál manuscrito tenía Justino, se perdió ese manuscrito, pero evidentemente él tenía en sus manos un manuscrito que incluía Lucas 22:44. Entonces, aunque no tengamos manuscritos que incluyen Lucas 22:44, sino desde el año 1000, podemos confiar que era parte de la palabra de Dios porque desde el 150 ese texto aparece. Así, por alguna rara razón, no esté en el manuscrito del siglo IV. ¿Es claro? Entonces, los manuscritos es lo importante, claro que sí, pero las citas de los padres también. Veíamos, hermanos, entonces que todos esos textos se pueden agrupar en 4 familias. Esos más de 5000 manuscritos que los expertos empiezan a comparar para saber qué era la lectura original de la palabra de Dios, se agrupan en 4, como lo ven ahí: bizantino, alejandrino, occidental y cesariense. Para hacer la discusión más sencilla, y realmente el occidental y el cesariense salen de la discusión, no se le da tanta importancia, nos queda un poquitico más simplificado así: texto bizantino, texto alejandrino. ¿Cuál de estas 2 familias es la mejor tradición que representa fielmente la palabra de Dios? Porque, hermanos, hay diferencias. No se puede negar que comparar la familia bizantina con la familia alejandrina no nos va a dar lo mismo, son muy distintos, tienen muchas variables entre sí. ¿Cuál es la familia de manuscritos que mejor representan el texto original tal cual como lo escribieron los autores inspirados? Eso es lo que nosotros tratamos de responder en estas lecciones.
Una pequeña tablita comparativa, solo por notar algunas de las diferencias que hay. En el bizantino son manuscritos hallados principalmente desde el siglo IX, pero con lecturas antiguas. Es decir, tiene variables que, aunque no hay un manuscrito antiguo, como el ejemplo que les di de Lucas 22:44, uno puede encontrar esas lecturas en manuscritos más antiguos. El alejandrino son manuscritos hallados desde el siglo IV, tienen a su favor un poquito más de anterioridad. Los bizantinos fueron conservados en el área donde hubo iglesias bíblicas. Por el contrario, el alejandrino fue conservado o se halló en lugares de dudosa procedencia. Recordemos este mapita, eso de los lugares. Miren dónde está Bizancio, lo negrito arriba. Ahí están las distintas iglesias que nosotros encontramos en las escrituras, y eso solo por escribir algunas, no les escribí Galacia, las de Gálatas. Todos los manuscritos bizantinos se hallan en esa parte. Tienen entonces a su favor que parece ser, por esa simple evidencia, que eran los manuscritos que la iglesia usaba, porque están todos hallados en la parte donde hubo iglesias bíblicas. El alejandrino aparece más hacia la parte baja, hacia Alejandría, Egipto, donde, si han leído su Nuevo Testamento, no había ni una sola iglesia bíblica. Eso nos hace dudar de que hubo hermanos que pudieron cuidar, preservar el proceso de copiado. Más bien pudo ser que algunos herejes manipularan las copias. El bizantino está respaldado por más del 90% de los manuscritos, por eso se llama también texto mayoritario, porque la gran mayoría de los manuscritos están de acuerdo con esta familia, contrario al alejandrino, menos del 10%. El bizantino fue el usado en las primeras versiones de la Biblia, el alejandrino obviamente no aparece. Los padres de la iglesia sí atestiguan el bizantino, el alejandrino digamos que hay menos, pero también, solo que yo lo pongo así, sí, debí poner ese sí en mayúscula, porque algunos tratan de decir, no, es que nunca un padre de la iglesia lo citó. No, ahorita vimos nomás el texto de Justino Mártir desde el 150. Los padres de la iglesia sí citan variables bizantinas. Y finalmente que el bizantino fue el texto usado durante la Reforma Protestante. Ese fue el texto otra vez de la Reina Valera, de la King James, de la Biblia de Lutero, de la Biblia de Ginebra, de las grandes Biblias que surgieron durante la Reforma Protestante. No así el alejandrino porque es moderno, es desde el 1818 para acá más o menos. Entonces, hermanos, con ese breve repaso, vamos ahora a continuación a analizar los, entre comillas, mejores manuscritos del texto crítico. Cuando ustedes están leyendo la Nueva Versión Internacional o incluso la Biblia de las Américas, algunas veces les aparece por ahí un asterisco y dice al pie de página, no está incluido en los mejores manuscritos. ¿Qué son esos mejores manuscritos? ¿Por qué son mejores? Bueno, hermanos, esos mejores manuscritos en los que principalmente, no únicamente, pero principalmente está basado el texto crítico. Recuerden, el texto crítico es diferente al texto Receptus de nuestra Reina Valera. Son dos, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Esos son los dos mejores manuscritos a los que principalmente se está haciendo referencia esa pequeña nota al pie. Vamos a ver esos mejores manuscritos. Vamos a prestarle atención en primer lugar al Códice Vaticano. Está entre paréntesis la B porque así es como se simboliza. Entonces, ese Códice Vaticano, ese manuscrito, omite Primera y Segunda de Timoteo, Tito, 45 capítulos de Génesis, porciones de Samuel, Reyes y Nehemías, el final largo de Marcos, perdón, me quedó en minúscula, la oración de Jesús en la cruz pidiendo el perdón de los enemigos, la agonía de Getsemaní, 33 salmos, etcétera, etcétera. A ver, no estoy diciendo que porque tenga estas omisiones es un texto corrupto, es un texto alterado. No, porque no necesariamente tienen que estar completos para ser fieles. Solamente estoy demostrando que pues no tiene toda la palabra de Dios
como para convertirse en el mejor y en el distintivo manuscrito que resuelva toda controversia. Añade, esto sí es importante y esto sí nos pone en tela de juicio este manuscrito, libros apócrifos como Tobías y Judith y 400 versículos en Job de un discípulo de Marción. Ojo, el mejor manuscrito contenía libros apócrifos. Tengan eso en mente, vayan ustedes pegando las cosas. Ese manuscrito respecto a la divinidad de Cristo omite una gran cantidad de textos que enseñan que Jesús es Dios. Ya sea, hermanos, porque le suprime la palabra Señor. Hay un montón de versículos en donde en lugar de decir Jesús el Señor solo dice Jesús. O algunos textos como los que yo les había mostrado anteriormente de Juan 3:13, donde dice que el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién fue el que subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo y Jesús está abajo? Nos mostraba la omnipresencia de Jesús. Veíamos que en el texto Receptus está, en el texto crítico no está, porque en los mejores manuscritos normalmente ese tipo de referencias a la deidad de Jesús no aparecen. Comparado con el texto Receptus, omite 2.876 palabras, añade 536, sustituye 935, cambia de lugar 2098 y modifica 1132. En total tiene 7578 variables. Si ustedes toman el texto Receptus y al lado ponen el texto Vaticano, el Códice Vaticano, entonces van a comparar y va a salir 7578 diferencias. Son diferentes. No necesariamente estoy diciendo es corrupto por eso, solo estoy diciendo son diferentes. Ese es el mejor manuscrito del que se basa. O sea que el 90% de las variables con el texto Receptus proceden de este manuscrito. Si este manuscrito no existiera, digamos que no habría tanta diferencia entre el texto Receptus y el texto crítico. Pero como este existe, este es el que aporta el 90% de las variables. Aporta mucho. Hablemos del otro mejor manuscrito, sigo entre comillas. El Códice Sinaítico se simboliza con la letra Aleph del alefato. Es un posible fraude. Ojo, yo estoy diciendo posible fraude. Yo no estoy diciendo que es un documento fraudulento. Posible fraude. Algunos presentan teorías de que pudo ser una invención del siglo XIX. La discusión está ahí. Yo no voy a meterme en ese tema, pero la discusión está ahí. Algunos presentan sus argumentos para decir que es un documento corrupto y los defensores obviamente sus argumentos para defenderlo. Esto por las variables en el color, por un montón de razones. Solamente quiero decir, está en tela de juicio. O sea, está en tela de juicio. No pasa así con el texto Receptus. El mejor manuscrito todavía se pudiera comprobar que fuera un fraude. Es posible. Digamos que no, pero es posible. Eso es importante. Es de dudosa calidad. Esto sí es un hecho. Se le realizaron modificaciones por al menos 10 escribas. De hecho, ese nombrecito que aparece ahí, Tischendorf, fue el que lo encontró. Digamos que es el que aportó este códice a la discusión de la crítica textual. Él mismo, que por cierto apoya el texto crítico, él mismo decía que tenía 14.800 alteraciones, no variables, alteraciones. Ojo, él mismo que lo encontró y que apoya el texto crítico dice, este texto tiene 14.800 alteraciones, el mejor manuscrito entre comillas. Sus omisiones, le falta el final de Marcos nuevamente. Si recuerdan, al Códice Vaticano le faltaba el final de Marcos y a este le falta el final de Marcos. Hermanos, paréntesis. En la discusión de la diferencia del texto Receptus y texto crítico, algunos dicen el final largo de Marcos no hace parte de la palabra de Dios. Hay 600 manuscritos que contienen el final largo de Marcos. 600 y solo 2 que no lo contienen. Vaticano y Sinaítico. Y los eruditos dicen, no es palabra de Dios.
Yo no sé si yo soy muy inteligente, si 598 pesa más, no sé si me enseñaron mal matemáticas, pero si hay 598 que lo incluyen y 2 que no, pues yo me inclinaría porque sí lo incluye. Estos 2 no lo tienen y estos 2 son los que hacen que se quite el final largo de Marcos de algunas versiones del texto crítico. Le falta el final de Juan, faltan las 39 palabras de Juan 19, 20 y 21, falta Juan 20 del 5 al 6, Marcos 1, 32 al 34, Marcos 15, 47, etcétera, etcétera. Algunas adiciones, también incluye los libros apócrifos como Bel y el dragón, eso es, Daniel llega hasta el capítulo 12, entonces esto es Daniel 13 y Daniel 14. Incluye apócrifos, Tobías y Judith, el mejor manuscrito. Comparado con el texto Receptus, omite 4,000 palabras en los evangelios, añade 1,000 y cambia 3,000. O sea que eso nos deja, perdón, no les voy a hacer el total. Este dato me parece importante. Este texto tiene 1,500 lecturas o variables únicas. O sea, si ustedes agarran el códice sinaítico, no van a encontrar ni un solo otro manuscrito que tenga 1,500 variables que ese manuscrito tiene. Es decir, que si su Biblia se basara solamente en ese códice, estaríamos diciendo que ustedes tienen 1,500 variables que ningún otro cristiano jamás en la vida tuvo. No hay una copia que represente a este códice. O sea, es único. De pronto ustedes están pensando, hermano, pero ser único es bueno. No, ser único en este caso es malo, es pésimo. El único que tiene 1,500 variables, no hay otro manuscrito que los tenga. Pues está raro. ¿Cómo es posible que nunca la iglesia se dio cuenta de que la palabra de Dios era lo que este códice tenía? Eso es un serio problema. 1,500 que no aparecen en ningún lado, solamente en él. En total, entonces arroja 9,000 variables versus el texto Receptus. Ahora, alguien dirá, los que apoyan el texto crítico, hermano, pues obviamente tiene muchas variables porque tú estás poniendo que el texto Receptus es lo mejor. Vamos a compararlos entre ellos dos. O sea, pongamos el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que son de la misma familia y que son los mejores manuscritos, entre comillas, del texto crítico. El Vaticano, entonces decíamos, tienen 8,000 variables y el Sinaítico 9,000. Pero hermanos, no son las mismas. Si tenemos el texto Receptus, lo comparamos con el texto sinaítico, entonces él nos arroja 9,000. Si lo fuéramos con el Vaticano, entonces diríamos, pues solamente 1,000 menos. No, son otras 8,000. O sea que con los dos, ¿cuánto es? 17,000 variables. Ellos dos van a representar dos grupos totalmente diferentes. Decía un autor, alguien que John Burgon, que se puso a investigarlo, que diferencian entre sí 12 de veces por página. Son de la misma familia, ojo aquí, y entre sí tienen diferencias de 12 veces por página. Decía un autor, espérenme si no les incluí la cita por acá. Ya les voy a compartir la cita. Doy primero este dato. El 70% entre ellos dos no compaginan. Hermanos, son los mejores manuscritos. Son los que nos van a decir, esta es la palabra de Dios que se perdió. Quitemos el texto Receptus que ha sido usado por 19 siglos y rescatemos estos dos manuscritos que son la palabra pura de Dios que la iglesia ignoró durante 1,500 años. Esos dos manuscritos entre sí no compaginan en un 70%. Ahora sí la cita. Decía John Burgon, es más fácil encontrar 2 versículos seguidos en los que difieren que 2 en los que concuerdan. Estamos hablando de una diferencia de casi versículo por versículo y medio. Cada versículo y medio una diferencia. Son los, entre comillas, mejores manuscritos. Hermanos,
Uno debe concluir a la luz de esto que durante siglo IV que se descubrieron, son del siglo IV hasta el siglo XIX, 15 siglos, la iglesia no tuvo estos dos mejores manuscritos, pero miren la calidad de los dos mejores manuscritos. Uno tendría que decir que la iglesia estuvo engañada durante 15 siglos de dos manuscritos que no son los mejores manuscritos. De hecho, los mejores manuscritos son minoritarios y tardíos. Son minoritarios porque representan solo menos del 5%. Aquí estoy citando otro autor, creo que ese autor es César Vidal. Yo les había puesto ahorita el 10, aquí ponía el 5%. Tenemos más de 5,000, tenemos como 5,800 manuscritos hoy día, hermanos. Menos del 5% representan a los mejores manuscritos. Y aunque se quiera criticar la familia bizantina por los manuscritos ser tardíos, pues hermanos, ser del siglo IV y del siglo V todavía lo deja uno tardío. Sí son más antiguos que la familia bizantina, sí, pero 350 por lo menos después de Cristo, y si el texto se inspiró en el 50, eso nos da 300 años de diferencia. O sea, tampoco es que vamos a decir que esos 300 años no hubo una herejía. Si en el primer siglo, ya lo hemos visto, con los apóstoles vivos trataban de falsificar sus documentos, ¿cómo no vamos a esperar que en 350 años ocurriera lo mismo? O sea, solo estoy diciendo que ser antiguos no es necesariamente que son fieles. No necesariamente eso los hace fieles. Porque 300 años, repito, si en la época de los apóstoles ya estaban tratando de adulterar la palabra, ahora con 350 años, en un lugar donde no había iglesias bíblicas, pues podemos dudar. No necesariamente son mejores. Hermano Jeffrey, bueno, pero ¿por qué salió gente diciendo que estos eran los mejores? ¿O de dónde salió gente diciendo que eran los mejores? Es necesario entonces que hablemos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? Hay temas que son aquí complejos, tal vez va a ser necesario volver a ver el video, pero bueno, trato de ir lo más sencillo posible. Vamos a hablar de estos dos personajes, de Westcott y Hort. Ellos son los dos hombres que por primera vez destronaron al Texto Receptus. El Texto Receptus era el que siempre había utilizado la iglesia para hacer todas las distintas traducciones, y no fue hasta 1881 con estos dos personajes que hicieron un trabajo académico, reconozcámosle, muy interesante, pues en el aspecto teológico, académico, y tuvieron éxito en imponer su texto crítico, su edición del Nuevo Testamento, y decir que el Texto Receptus ya no debía ser usado más. Desde el trabajo de estos dos hombres es que la iglesia va a empezar esta división en cuanto a las Biblias. Siempre la iglesia estuvo con una sola Biblia, no hubo ningún problema. Pero hasta estos dos hombres es donde empezamos a discutir o Texto Receptus o texto crítico. Sus nombres entonces, Westcott y Hort, ahí tienen los nombres completos. Los dos, primer dato, vamos a conocerlos. Miren ustedes, voy a utilizar la palabra, la calaña que rescató la palabra del Señor. Porque esa es la idea. Yo les había mostrado, ahorita creo que ahorita les voy a mostrar otra vez el diagrama, que se habla de reconstruir. O sea, ellos fueron los que reconstruyeron la palabra de Dios, los que sacaron a la iglesia de 19 siglos de engaño, de tener un texto corrupto, y ellos fueron los que los rescataron. Miren ustedes las joyitas que son. Los dos eran miembros del Partido Alto, corte liberal, de la iglesia anglicana de Inglaterra. La iglesia anglicana tiene una visión, partido alto, partido bajo. El partido bajo son los conservadores, los calvinistas. El partido alto son los liberales. Estos dos héroes del texto crítico pertenecen a esa parte alta, a un corte liberal. Quiero dejarles aquí, hermanos, una pequeña de algunas fuentes.
por si más adelante, porque yo ahora solamente voy a dar unos pocos datos, hay mucha evidencia, yo solamente quiero dar unos datos como para reforzar lo que digo, pero por lo menos en esa primera imagen es un video de César Vidal, se llama así Textus Receptus parte 2 de la Iglesia Presbiteriana del Castillo Fuerte. Ahí él va a empezar a citar dos documentos principales de escritos de la mano, del lapicero de Westcott y Hort, de toda su biografía, de toda su correspondencia, la que ellos se mandaban. Y vamos a ver en toda esa correspondencia, escrito por ellos, hermanos, no es cuento, escrito por ellos, lo que ellos creían de varias doctrinas importantes de las Escrituras. Vamos a ver que ellos, hermanos, no estaban de acuerdo, esos hombres difíciles, no eran salvos. Con lo que sostenían no podían ser salvos, los héroes del texto crítico. Yo se los pongo ahí, yo consulté, hermanos. César Vidal da algunas citas, los documentos están públicos en Internet Archive. Ahí está el de Life and Letter of Bruford Westcott, alguna vez obispo de Durham. Ahí está, la vida y las cartas de Bruford Westcott. Y el otro también está publicado en Internet, la vida y las cartas de Anthony Hort. Está publicado, lo podemos consultar, no es cuento. También consulté una obra de un autor, de Phil Stringer, La controversia de los que favorecen solamente Westcott y Hort, donde él da más evidencia de lo que ahora yo les voy a presentar. Solo repito, voy a dar unos pequeños daticos, porque si yo les digo a ustedes, ellos no creían en la infalibilidad, pues ustedes me pueden creer, pero si yo les leo lo que ellos decían, como que eso refuerza un poquitico. Eso es lo que quiero hacer, solamente unas pequeñitas citas. Los héroes, los que salvaron la palabra de Dios, no creían en la inerrancia bíblica. Los que van a decir, la iglesia nunca ha tenido la palabra de Dios pura, esta es la palabra de Dios pura, no creían en la inerrancia bíblica. En 1851, leo, Hort señalaba en una carta que la creencia en la inerrancia de las Escrituras era una herejía ortodoxa común. 7 años después, él mismo decía, los evangélicos, cita, los evangélicos me parecen pervertidos. Me parece que las diferencias más serias que existen entre nosotros giran sobre el tema de la autoridad, especialmente la autoridad de la Biblia. Noten, hermanos, lo que creían los héroes del texto crítico. Westcott decía, rechazo la palabra infalibilidad de las Sagradas Escrituras de manera contundente. Y Hort en esa correspondencia le respondía que se alegraba por eso. Los que nos dieron la palabra de Dios pura, no creían en la palabra de Dios pura. Sigue. Cuando Westcott se convirtió en obispo de Durham, el diario de la Universidad de Durham le dio la bienvenida diciendo, cita, él era libre de toda creencia en la idea de la inspiración verbal o mecánica. No era que ellos lo decían, era que el mundo lo decía. Y ellos son los que nos reconstruyeron. Gracias, Westcott y Hort, porque nos quitaron el texto corrupto, el texto receptus corrupto, y nos dieron el texto crítico. Ustedes no creen en la inerrancia, pero gracias por su labor. Dudaban de la divinidad de Jesús. Escribiendo sobre Juan 1:1, Westcott dice, la preexistencia del verbo no es afirmada de manera clara. Hermanos, Juan 1:1, por algo los testigos de Jehová lo aborrecen tanto, porque enseña la divinidad de Jesús. Para Westcott no la enseñaba claramente. Redefinían algunos textos en donde a Jesús se le llama Señor. Curiosamente, qué casualidad que los dos mejores manuscritos que ellos promovieron omiten muchas veces las referencias a la divinidad de Jesús. Qué casualidad. Decían que no se podía aceptar que Jesús era el alfa y el omega. Decían que a Jesús nunca se le llamaba Dios y todopoderoso. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Ellos lo decían. Por algo los testigos de Jehová prefieren el texto crítico. Los testigos de Jehová nunca van a escoger el texto receptus,
porque el texto recepto les va a tumbar sus doctrinas, pero el texto crítico siempre favorece a las herejías. Hermanos, ellos, como era típico de su época, no siempre lo declaraban así tan sencillo: Jesús no es Dios. No, el hereje, y lo hemos estado viendo en Primera de Timoteo, suele camuflar, suele disfrazar las verdades. Noten la primera declaración: la preexistencia del verbo no es afirmada de manera clara. Alguien pudiera decir: hermano, pero no la niega. Dice que no es clara, pero no la niega. ¿Ahí qué hizo? Se veló. ¿Sí lo ven? O sea, yo concedería, bueno, si es verdad, no la negó, pero al no ser específico, queda ahí como el hereje, se camufla, ahí se disfraza. Hermano, cualquier cristiano conservador bíblico va a decir que Juan 1:1 enseña la divinidad de Jesús. Muéstreme una enseñanza sobre la Trinidad, sobre la deidad de Cristo en que no se use Juan 1:1. Todo teólogo conservador utiliza Juan 1:1 para defender la divinidad de Jesús. Pero él dice: no es clara. Y con eso no dice no, no dice sí. Se queda ahí, camuflado, típico de los liberales. Aborrecían la expiación, la doctrina de la expiación, que Cristo murió por nuestros pecados. Westcott decía de una exposición protestante de Campbell sobre la expiación: desgraciadamente no conoce nada salvo la teología protestante. Campbell era un conservador y él decía: qué tristeza. Dijo lo que los protestantes siempre dicen: qué pesar, no sabe lo que los liberales sabemos. Hort decía que le despertaba horror escuchar la doctrina protestante de la expiación. Hermanos, estos son los héroes del texto crítico. Estaban inclinados al catolicismo. Hablando de la autoridad de la Biblia, Hort decía: el puro punto de vista romano me parece más cercano y más plausible a la hora de conducir a la verdad que el evangélico. Eso decía un defensor del texto crítico, el defensor del texto crítico, el promotor del texto crítico. Esta cita la busqué y se está hablando de la autoridad y se está hablando de la regeneración bautismal, que cuando te bautizas eres regenerado. De esas dos cosas está en discusión. Él dice: el punto de vista romano es mejor, no solamente la autoridad de la Biblia. Dudaban de la resurrección. Comentando el texto de Juan 2:19, donde Jesús dice que tumben este templo y en 3 días lo levantaré, Westcott dijo: la resurrección de Cristo fue que el templo se levantara de nuevo, la completa restauración del tabernáculo de la presencia de Dios a los hombres, perpetuado en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Perdón, pero Jesús en Juan 2:19, si quieren vamos allá a sus Biblias, porque esto es la verdad. O sea, uno diría: ay, sí, no sabía eso. Claro, porque la iglesia es el templo de Dios. El hermano Jeffrey lo ha dicho en los sermones. Es verdad, la iglesia es el templo de Dios. Pero ¿qué dice Juan 2:19? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó, no cuando se edificó la iglesia, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, y que la palabra de Jesús se había dicho. ¿Qué resurrección es la de levantar el cuerpo en 3 días? La del cuerpo de él. ¿Pero qué hace Westcott? Otra vez, disfrazar, esconderse. Cualquiera dice: ay, vea, sí, sí es verdad. No, es que no quiere reconocer la resurrección de Cristo. Hermanos, no necesito ser teólogo para entender que aquí dice que es de la resurrección de Cristo, pero la ponen en tela de juicio. Noten, no dice que Jesús no resucitó, lo solapan. De hecho, por allá en otra cita, Hort, o él, creo que era Hort, decía que el cuerpo de Jesús se desintegró en la tierra. O sea que no se levantó de los muertos como cualquier mortal. Él no ha leído Hechos 3, en donde dice
Hechos 2, en donde dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose a la resurrección. Y tenían fuerte vínculo con el ocultismo. Hermanos, no pierdan de vista, yo no les estoy presentando a Westcott y Hort, yo les estoy presentando a los que promovieron por primera vez el texto crítico. En 1993, Gail Riplinger publicó versiones bíblicas de la Nueva Era. La autora alega que Westcott y Hort practicaban el ocultismo. Se indica que ellos proveyeron el puente entre la apostasía cristiana y el ocultismo y el movimiento de la Nueva Era. Cito, será una cita. En 1990, perdón, aquí me quedó pegado la partita abajo. Juntamente con el obispo Edward White Benson, los señores Westcott y Hort fundaron el gremio fantasmal Ghostly Guild. El propósito de este club era de investigar fantasmas y apariciones sobrenaturales. Estos son hechos, esto no es suposiciones. Los que nos rescataron la palabra de Dios. El hijo de Westcott relata sobre la fe de toda una vida que mantuvo su padre hacia él, espiritismo, el propio hijo. Hermanos, ellos son los que rescataron la palabra de Dios con inclinaciones ocultistas. Otras tendencias cerradas. Westcott negó que Génesis 1 al 3 eran históricamente ciertos. Tanto Westcott como Hort elogiaron el movimiento cristiano socialista de su día. Westcott perteneció a varias organizaciones diseñadas a promover el socialismo cristiano y sirvió como presidente de una de ellas, la Unión Social Cristiana. Tanto Westcott como Hort simpatizaron con el movimiento de regresar la Iglesia de Inglaterra al redil de Roma. Ellos son Westcott y Hort. Ahí están las referencias, lo pueden investigar. Ellos fueron, hermanos, los que por primera vez en 1881 tumbaron el texto que la iglesia siempre había usado y promovieron una nueva edición del Nuevo Testamento que de ahí en adelante ha sido la que ha sido usada para Nueva Versión Internacional, Biblia Textual, etcétera, etcétera. Alguien me pudiera decir, hermano, estás haciendo falacia ad hominem. ¿Qué es la falacia ad hominem? Es atacar a la persona y no el argumento. Es decir, alguien me pudiera decir, sí es cierto que son así, pero eso no niega que el trabajo de ellos haya sido bueno. ¿Yo qué empecé atacando? El trabajo de ellos. Los dos mejores manuscritos. Primero demostré lo mal que eran los mejores manuscritos y luego me fui a los autores de los mejores manuscritos. Perdón, a los autores no, a los que lo promovieron. Entonces no es falacia ad hominem. Y ahorita vamos a ver unos versículos de la Biblia por si al caso que nos terminan de quitar de la idea de que no hay que atacar a la persona, sino el argumento. En este caso no es tan cierto. Sigamos un poquitico con la historia del texto crítico. Entonces Westcott y Hort, estas dos joyitas, beben. El personaje que está aquí a la izquierda, de apellido Nestlé, tengan ese nombre en sus mentes. Él toma a Westcott y Hort y hace en 1898 una edición del trabajo de Westcott y Hort, digamos que lo mejoró, entre comillas. Eso lo hizo ese hombre, Nestlé. En 1950, Kurt Aland toma el trabajo de Nestlé, hagan el árbol genealógico, ¿no? Westcott y Hort, Nestlé, Kurt Aland toma Nestlé, y en 1950 él hace una nueva edición. Y de ahí es donde nosotros empezamos a hablar del texto crítico como el texto de Nestlé Aland. Cuando ustedes consultan sus Biblias, vayan a las primeras portadas, por allá busquen y les va a decir, está basado en el texto crítico de Nestlé Aland, edición 26, 27, 28, bueno, en la que vayan. Eso, ahí es, esto es. Cuando ustedes escuchen entonces Nestlé Aland, ustedes recuerden esta lección. Y si no, busquen el video y lo vuelven a ver. ¿Quiénes eran Nestlé y Aland? Teólogos alemanes escépticos de corte racionalista, evolucionista y liberal. Hermano, cuando ustedes escuchen Alemania, 1800, huyan. Teología, huyan. Soy fijo, es liberal. Dos teólogos
Escépticos. Esto tiene cuestiones, hermanos, filosóficas, de la filosofía esta de dudar de todo para hallar la verdad. Entonces, el texto receptus tal vez no está bien, pongámoslo en duda y hallemos la verdad. Esto tiene cuestiones filosóficas de fondo que no me voy a meter. Liberales. Liberales son los que tienen el texto de Nestlé Aland, los que nos dieron el texto de Nestlé Aland. El comité para el texto crítico de Nestlé Aland estaba compuesto por Kurt Aland, Matthew, Carlo M. Martini, cardenal de la Iglesia Católica, Bruce Metzger, liberal, y Alan Wigre, bueno, liberal también. Hermanos, se reunió la eminencia a dar el texto puro de la palabra de Dios. Todos liberales. Y un católico ahí metido. Eso es el texto crítico, sus editores. Ellos son los que nos salvaron a la iglesia del engaño y nos dieron el texto puro de la palabra del Señor. Bruce Metzger, un datico rapidito aquí, él escribió un libro. Él es liberal, era un hombre lingüista, sí, sabe mucho de todo eso de la filología y demás, y él dejó documentado que él en un momento fue a donde Alan y le dijo que por qué no escogían mejor el texto mayoritario para la edición que ellos estaban haciendo. Ese hombre, siendo liberal, de todas formas decía, el texto receptus, el texto mayoritario, la familia bizantina es mejor, ¿por qué no escogemos ese? A lo que Kurt Aland le dijo que no, que definitivamente se tenían que ir por el texto de Westcott y Hort. Y ahí fue donde finalmente quedó el texto crítico. Me parece curioso, aunque hizo parte, él de todas formas sabía, el texto mayoritario es mejor. Recordemos este diagrama, hermanos. Entonces, nosotros creemos en la preservación de las escrituras y nos suscribimos a la familia bizantina. La familia bizantina ve que desde que Dios dio su palabra en el siglo I hasta nosotros hoy, la preservación de las escrituras ha sido una línea. Dios cumpliendo su promesa de preservar su palabra. Nunca se ha perdido a través de las copias y copias y copias y traducciones y citas, etcétera, etcétera. Dios siempre ha preservado su palabra. Para los de la reconstrucción de las escrituras que se suscriben al texto alejandrino, la historia no es así. Desde el siglo I al siglo IV, con esos mejores manuscritos, la palabra de Dios estuvo, pero se perdieron por alguna razón y entonces la línea baja y se mantiene azul como para decir, eso es como ellos lo dicen, se mantuvo durante 1500 años un texto infiel, un texto que fue corrompido, así dicen ellos, del texto Receptus de la familia bizantina. Hasta que en 1818, siglo XIX, las joyitas que les acabé de presentar rescataron la palabra del Señor y reconstruyeron el texto puro de la palabra de Dios. Las joyitas que vimos ahorita fueron las que lograron salvar, entre comillas, a la iglesia de tener la palabra de Dios adulterada. ¿Será que Dios usó a todos estos liberales para reconstruir y así rescatar su santa palabra? Hermano, 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Qué mayor buena obra que presentar la palabra de Dios tal cual como Él la inspiró? El Señor dice que Él usa instrumentos limpios. Pequeño paréntesis. Hermanos, todo lo que yo he dicho hasta ahora es pura ciencia. De hecho, no habíamos abierto la escritura. Estábamos como académicos, ahí, eruditos, viendo los datos. Eso está ahí. O sea, no hemos dicho nada de fe. Es ciencia, eso está ahí. Lo vemos, observamos, sacamos conclusiones.
Sencillo, ahora ya nosotros somos creyentes. Dios dice que para su buena obra, toda buena obra, se tiene que ser un instrumento limpio. Cuando a mí me dicen que 5 herejes y otros 2 herejes salvaron la palabra del Señor, por favor, borren de la Biblia 2 de Timoteo 2:21. Porque yo, Jeffrey, he pegado ese versículo en lugares que lo pueda ver todo el tiempo para recordarme. Tienes que ser limpio porque así es que el Señor te va a usar. Tienes que ser limpio porque así es que el Señor te va a usar. Pero Westcott, Hoare, Alan, Nestlé, Mexer, todos ellos me dicen, tranquilo, puedes ser un hereje, puedes aborrecer la expiación, dudar de la inerrancia, etcétera, etcétera, que Dios te usa poderosamente para incluso su palabra salvarla de la mentira, del engaño y de la corrupción de la familia bizantina. Salmo 50, 16, 17 dice, me encanta este texto. Pero al malo Dios dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Yo creo que si el Señor Jesús se apareciera en esos comités de la SBU, del texto crítico, etcétera, etcétera, eso sería lo que le diría. ¿Ustedes qué tienen que ver con mis palabras cuando ustedes la aborrecen y se la echan por las espaldas? ¿Ustedes qué hacen reconstruyendo mi palabra cuando ustedes ni siquiera la siguen? ¿Cómo osan decir que mi iglesia durante 1500 años estuvo engañada cuando ustedes ni siquiera me temen a mí? Cuando no creen que Cristo murió por ustedes, cuando no creen que yo soy Dios, cuando no creen que mi palabra es infalible, cuando no creen que yo preservaré mi palabra, cuando no creen que la iglesia verdadera es la iglesia protestante. Y ustedes vienen a tomar mis palabras en su boca. ¿Qué tienen ustedes que ver conmigo? Hermanos, en la SBU, ya que lo nombré, Sociedad Bíblicas Unidas, ellos también tienen un texto crítico. Averígüenlo. Hermanos, eso es interdenominacional. Ahí mete mano el que sea, porque le sirve. Ahí está adventista, ahí está testigo de Jehová, incrédulos, liberales, hasta homosexuales hay ahí metidos, porque les sirve. Investiguen en la NBI, un solo dato que recuerdo ahora, en la NBI la encargada de la edición, marketización y todo eso era una activista homosexual. Espérate, me estás diciendo que una persona que metió mano, listo, no en la pura palabra, pero en la edición, era una activista, no una lesbiana, una activista, es diferente. O sea, es más agresiva. Escuchaba a un hermano que defendía el texto crítico y decía, ¿pero por qué critican? Ella no metió mano en la palabra, ella solamente editó. Yo decía, este hermano tiene temor de Dios. O sea, ¿no le da asco que una persona así tome parte en la palabra del Señor? Dios dice al malo, le dice, ¿qué tienes tú que ver con mi ley y que tomar mi pacto en tu boca? Hermanos, es la palabra del Señor. Ustedes me han escuchado una y otra vez. Listo, no mordemos a los hermanos que se suscriban al texto crítico. No decimos que son falsos hermanos, pero estamos hablando de la palabra del Señor, hermanos. Esta cosa es seria. Salmo 138 dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. No hay una cosa más grande en este mundo que la palabra del Señor. Yo quiero estar seguro de que estoy creyendo lo que Dios inspiró y no estar cogiendo a la ligera y diciendo, Marcos 16 del 9 al 20 no es palabra de Dios porque los mejores manuscritos de los mejores herejes dicen que no. Yo no quiero estar diciendo que primera de Juan 5:7 no es palabra de Dios porque los mejores manuscritos de los mejores herejes dicen que no. Yo quiero estar seguro de estar suscrito a un texto que ha sido usado por la iglesia del Señor por
siervos del Señor y no el producto de unos herejes. ¿Qué debes creer? Con eso termino. Para sostener el texto crítico, los hermanos no van a decir esto, pero se implica. Debes creer que Dios faltó a su promesa de preservar su palabra. Debes creerlo. Para sostener el texto crítico, consecuentemente, debes creer que Dios faltó a su promesa de preservar su palabra. ¿Por qué? Volvamos a la ciencia. Porque eso es lo que dicen. Siglo IV, esos son los 2 mejores manuscritos, los que son de ahí. Y esos manuscritos se recogen y se recuperan en el siglo XVIII. Y como esos mejores manuscritos no tienen lo que siempre tuvo el texto bizantino, entonces toca quitarlo. O sea que durante 1500 años Dios dejó su palabra corrupta, pero gracias a Westcott y Hort que nos la salvaron. Debes creer que todos los cristianos de antes de 1881 nunca tuvieron la palabra de Dios pura. La confesión de fe, cuando está hablando de la Trinidad, y consulté no la versión de Chapel Library, sino la versión del Legado Bautista Confesional, que es una versión que conservó los textos que los autores originales de la confesión usaron, porque la de Chapel, Waldron luego le agregó otros textos de prueba. Los originales, los teólogos de la confesión de fe de 1689, cuando están diciendo que Dios es un Dios trino, nota al pie, 1 de Juan 5:7. Ay, pobrecitos, no sabían. Westcott y Hort les hubiese nacido antes, y la confesión de fe, todos esos eruditos, todos esos hombres piadosos, no sabían que 1 de Juan 5:7 no era inspirada. No sabían que Marcos 16:9-20 no era inspirado. No, las confesiones de fe. Y debes creer que Dios usa a hombres impíos para purificar su palabra. Eso debes creer para que, por suscribirte congruentemente al texto crítico. Repito, un hermano que se suscribe al texto crítico nos va a decir, no, Dios no falta su promesa, no, los hermanos tenían la palabra. Bueno, van a tratar de explicar de una y otra forma, pero consecuentemente esa es la conclusión. Dios no preservó su palabra 1881 años con un texto corrupto, y Dios sí usa a hombres impíos para nada más y nada menos que su palabra. Nada más y nada menos que su palabra. Porque alguien me pudiera decir, no, hermano, pues Dios ha utilizado hombres impíos para dar mercado, para construir iglesias. Bueno, es que estamos hablando de su palabra. Búscame un autor impío que haya escrito un libro de la Biblia. No lo escribieron. Está aquí, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a orar y tenemos un tiempo de preguntas. Señor Dios del cielo, creemos que tú eres un Dios que ha cumplido tu promesa de preservar tu palabra. Creemos, Dios, que tenemos esa promesa cumplida, aunque hubo muchos errores de copia, aunque los hermanos erraron, tú, Dios, como el soberano, estabas preservando tu palabra pura. Creemos, Dios, que nuestra Reina Valera, la que por primera vez trabajó Casiodoro, la que luego trabajó nuestro hermano Cipriano, hombres temerosos de ti, y otros a través del tiempo, traen a nuestra mano, Dios, un texto fiel, un texto puro, un texto que tú has querido que quede incluido, Señor. Aún por aquellos hermanos que se suscriben al texto crítico, Dios, podemos ver que de todas formas no le dejaste una palabra en la que no puedan saber que tú eres que son salvos por la fe en ti. Pero te pedimos, Dios, por ellos, para que no pongan su confianza en el trabajo de hombres malditos de ti, hombres aborrecedores de ti, sino que pongan su confianza, Dios, en el texto que tú has utilizado por siempre. Para tu gloria, Señor, y la edificación de la iglesia te lo rogamos. Amén.